Hola a todos, vamos a comenzar la lección 11. Con esta lección damos inicio a uno de los bloques más importantes, probablemente el bloque medular de la asignatura de la materia de Derecho Constitucional 1, como es el de poderes y funciones del Estado. En este bloque, que comprende un amplio número de lecciones, vamos a abordar cuestiones esenciales de la distribución de poderes, de la separación de poderes en el sistema constitucional español. Pero por supuesto no podemos estudiar esto sin hacer un enfoque comparado y sobre todo un enfoque que vaya a la historia y a los fundamentos, es decir, que permita entender de dónde procede nuestro modelo, cuáles son sus orígenes y cuáles son los fundamentos en los que se mueve, y lo comparamos con otros modelos próximos y con otros modelos también diferentes. Tanto es así que antes de iniciar la propia lección 11, que se refiere a la separación de poderes, tenemos que hacer una aclaración terminológica y algo más que terminológica por su trascendencia relativa a la clasificación de las formas políticas, porque cuando analicemos el Estado español como digo, en este marco comparado dentro de los distintos modelos que existen, lo podemos hacer desde distintos puntos de vista. Por eso se habla de formas políticas como una expresión genérica y amplia que nos permite referirnos a la configuración jurídica de un modelo de organización del poder político, es decir, de un modelo de Estado. Pero los modelos de Estado se pueden clasificar desde muy distintos puntos de vista. Por eso se habla, en primer lugar, de formas de Estado. Formas de Estado se referiría, esta clasificación de las formas políticas, a las distintas formas de articulación de los distintos elementos del Estado, es decir, como ya conocemos, población, territorio y poder, es decir, cómo se distribuye el poder desde un punto de vista territorial en un Estado. Y esto, en la lección correspondiente ya hicimos referencia, pues nos llevaría a una clasificación de estados unitarios y estados compuestos. Y dentro de los estados compuestos, pues son que tienen, digamos, distintas entidades dotadas de autonomía política, y podrían ser el Estado federal y el Estado regional. Esto sería formas de Estado en su sentido estricto. Porque, en cambio, cuando hablamos de formas de gobierno, nos referimos a la forma de organización de la jefatura del Estado, precisamente de la Suprema Magistratura del Estado, la jefatura del Estado. Y, por supuesto, desde este punto de vista podemos distinguir repúblicas y monarquías. En la lección 12 hablaremos de la monarquía parlamentaria como una de las formas de Estado propia, en este caso de España y de otros países que comparten este modelo, y veremos el análisis de lo que sería la monarquía frente al modelo de la república. En tercer lugar estarían los regímenes políticos. Los regímenes políticos serían un criterio de clasificación de las formas políticas que se centra en la manera de organizar el poder desde el punto de vista de la axiología y de la ideología del propio Estado, es decir, el modelo de Estado desde el punto de vista de qué valores son los que inspiran este Estado. Y esto nos permite distinguir las autocracias y los regímenes constitucionales, es decir, por un lado los modelos autoritarios que pues no son democráticos, y por otro lado los regímenes democráticos, porque cuando hablamos de régimen constitucional utilizamos la palabra constitución en el sentido que ya conocemos, en el sentido garantista, y por lo tanto requerimos la separación de poderes, los derechos fundamentales y el propio principio democrático, y esos son los pilares de lo que llamamos regímenes constitucionales frente a las autocracias. Y en cuarto lugar hablaríamos de sistemas de gobierno en sentido propio, que se refieren a la manera de relacionarse los distintos órganos del Estado. Existen distintos sistemas de gobierno, tanto dentro de los regímenes políticos autocráticos, como podría ser un sistema absolutista, cesarista, plebiscitario, etc. Esto, por supuesto, no lo vamos a analizar aquí, como en los regímenes constitucionales, cuyas formas de organización sí nos van a interesar más. Los sistemas de gobierno dentro de los regímenes presidenciales, de los regímenes constitucionales, pueden ser asambleario, directorial, pero los que nos van a interesar y los que vamos a analizar precisamente en esta lección, pues van a ser el modelo presidencialista y el modelo parlamentarista, porque son en la actualidad los que tienen una mayor relevancia a nivel mundial, ¿no? A nivel del constitucionalismo
las diferencias porque son diferencias en la manera de organizarse, en la manera de relacionarse los distintos poderes del Estado. Bien, esta clasificación previa es importante simplemente para que podamos entendernos en el futuro cuando nos refiramos a las distintas terminologías. Forma de gobierno, eso sería monarquía-república, forma de Estado, Estado unitario, Estado compuesto, regímenes políticos, autocracias y regímenes constitucionales, y sistemas de gobiernos en los que nos interesan ahora presidencialismo y parlamentarismo. Bien, con lo cual podemos entrar ya a analizar el principio de separación de poderes, que sin duda alguna tiene una trascendencia enorme porque sigue siendo a día de hoy un pilar fundamental del Estado constitucional, como ya hemos reiterado en muchísimas ocasiones, y lo es desde su origen, es decir, que siempre se mantiene este principio. ¿Qué sería la separación de poderes? Pues es ese postulado del Estado constitucional, del Estado de Derecho, hablamos como uno de los elementos básicos del Estado de Derecho, que implica el necesario reparto del poder político, atribuyendo de tal manera que se atribuya a cada poder el ejercicio de una función estatal. Es decir, es un reparto de las funciones estatales entre los distintos, lo que llamamos poderes del Estado, que en definitiva pues serían, como veremos después, un órgano o un conjunto de órganos unidos dentro de un poder y a los que se atribuye básicamente algunas de las funciones esenciales del propio Estado. Podemos recordar que este postulado nos aparece ya desde el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, el año de la Revolución Francesa. Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada ni determinada la separación de poderes carece de constitución. Pero vamos a ver de dónde procede la doctrina que lleva a ese punto, ¿no? a ese artículo de 1789, que luego pues, se ha mantenido como postulado fundamental en todos los estados constitucionales. Todo el mundo sabe que el postulado de la separación de poderes deriva directamente de Montesquieu, pero quizás algunos no conozcan que tiene un antecedente un poco más remoto, un poco anterior, como es John Locke. John Locke, en su obra Ensayo sobre el Gobierno Civil del año 1690, es en realidad la primera persona que realiza una formulación original de la idea de separación de poderes. Es verdad que podemos hablar de antecedentes más remotos donde se nos hable genéricamente de la necesidad de limitar, de distribuir, de dividir, de separar el poder, pero no una formulación de cuáles son o deben ser los poderes determinados. La primera en este sentido es esta de John Locke en 1690. Y nos habla de tres poderes. Un poder legislativo, que tendría el poder supremo, en el cual el pueblo, que es titular de la soberanía, delega el poder en este poder legislativo para que dicte las reglas por las cuales se va a regir la sociedad. Luego un poder ejecutivo, que sería un poder permanente que se ocupa de la ejecución de las leyes promulgadas por el poder legislativo. Y en tercer lugar, esto quizás es lo que más nos llame la atención, no es un poder judicial como podríamos pensar y como veremos que sí lo va a establecer Montesquieu, sino lo que llamaba Locke un poder federativo, que es el poder de relacionar la sociedad en su conjunto con otras sociedades. Sería como un poder de relaciones internacionales. Hoy en la práctica, poder ejecutivo y poder federativo pues no lo uniríamos tanto, porque el poder federativo lo asumiría en términos generales el gobierno bajo control parlamentario, con una participación también parlamentaria. Sería un poder de las relaciones internacionales que estarían de algún modo compartidos, pero no hablamos de un poder del Estado, ¿no? Obviamente sí que el legislativo y el ejecutivo pues son antecedentes directos del modelo que nosotros conocemos, ¿no? Pero quizás este modelo de Locke, pues por supuesto tiene la virtualidad de ser el primero de todos y tiene la carencia que más nos llama la atención de que no habla en ningún lugar de un poder judicial. Pero por supuesto el modelo en el que tenemos que detenernos un poco y cuya lectura es absolutamente imprescindible, obligada para cualquier estudiante de Derecho, es
Montesquieu, Charles de Secondat, barón de Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, dedica un capítulo, que es el capítulo sexto del libro 11, a la Constitución de Inglaterra. Este capítulo se titula De la Constitución de Inglaterra, no se titula voy a establecer aquí la separación de poderes y esto quedará para la eternidad, no. En realidad, Montesquieu lo que viene a hacer ahí es describir lo que él entiende que es la Constitución inglesa, porque alguna de las primeras críticas que se hacen a esto es que tampoco es una descripción exacta, ¿no?, del modelo constitucional inglés en el siglo XVIII, pero sí que es una descripción básica y que pone de relieve la verdadera trascendencia de ese principio de separación de poderes. Porque el primer punto en el que quiero llamar la atención es que Montesquieu comienza este capítulo diciendo que los poderes tienen que estar necesariamente separados y mutuamente limitados para garantizar la libertad. De esta manera, aquí vemos la estrecha relación que tiene la separación de poderes con los derechos humanos, que es el otro derecho fundamental, es con la libertad de las personas, que es el otro gran pilar del constitucionalismo desde su origen. O visto desde el punto de vista constitucional, cuando distinguimos la parte orgánica y la parte dogmática de la Constitución, a lo que ya nos hemos referido en otro momento, y ahora empezaremos a estudiar la parte orgánica de la Constitución, es decir, el reparto de los propios poderes del Estado y los distintos órganos constitucionales, vemos que esta distinción en realidad no puede ser tan rígida, están estrechamente relacionadas, todo forma parte de una unidad. De alguna manera, si queremos, la organización del Estado está al servicio de la garantía de la libertad del ciudadano. Por eso es necesario que los poderes estén separados y que se controlen mutuamente, porque el poder siempre va a tender al abuso. Por desgracia, esto es una máxima que la historia ha demostrado como cierta. Por eso es importante que existan límites y que existan controles. El primero de los límites o de los controles es que estén separados los poderes. Esto, como digo, es muy importante, y Montesquieu ya lo ve cuando afirma o realiza esa afirmación categórica y de grandísima trascendencia, ¿no? Los poderes tienen que estar separados para garantizar la libertad. No es un capricho, no es una forma de organización para decir vamos a hacer esto más complejo o así el poder se reparte entre... No, es que cuando los poderes están separados y se limitan unos a otros, la libertad ciudadana estará garantizada. Cuando el poder está unido, ese poder va a tender a ser abusivo y entonces al abusar pues va a limitar las libertades de los ciudadanos y no va a tener cortapisas, ni frenos, ni controles que impidan que pisotee, que elimine, que lamine, que en definitiva pervierta las libertades y los derechos de los ciudadanos. Cuando hay distintos poderes y los controles funcionan razonablemente, entonces es cuando podemos hablar de que se garantiza no solo el principio de separación de poderes, sino, como digo, la separación de poderes como instrumento. No es un fin en sí mismo la separación de poderes, es un instrumento, es un medio para la garantía de esa libertad. Bien, volviendo al análisis que realiza Montesquieu, nos habla de tres poderes que ahora y así con los matices que voy a contar pues se corresponden con los que básicamente el constitucionalismo ha conocido en toda la edad contemporánea. En primer lugar, el poder legislativo, que sería el poder de dictar, enmendar y derogar las leyes. El pueblo le correspondería como soberano, pero no puede ejercerlo directamente y por lo tanto elige a unos representantes y estos representantes se van a reunir para aprobar estas leyes. Pero es importante que en el modelo de Montesquieu los representantes, siguiendo la estela de lo que ya sabemos que fue el parlamentarismo desde su origen en la Edad Media, se reúnen por separado. Montesquieu nos habla de que tiene que haber dos cuerpos legislativos, no uno, sino dos. Este es el origen de lo que llamamos Congreso y Senado en España, o Cámara de los Comunes y Cámara de los Lores en Inglaterra. ¿Por qué? Porque los nobles y el clero se reúnen en una cámara y en cambio los comunes se reúnen en otra. Los nobles, el estamento de los nobles se pertenece al mismo de una manera hereditaria. Esto venía desde la Edad Media. Ya sabemos que en la Edad Moderna
las cosas van cambiando, pero Inglaterra tiene una línea de continuidad, una larga evolución y mantiene, de hecho mantiene a día de hoy esa Cámara de los Lores, a la cual no se accede de una manera electiva, sino que los Lores pues siguen siendo, siguen manteniendo ese principio. Hay lores temporales y lores espirituales, digamos, que pertenecen a la Iglesia anglicana, ¿no? Y que también pues, forman parte de esa Cámara. Y totalmente separada la Cámara de los Comunes. Esto es importante porque la separación entre Cámara de los Lores y Cámara de los Comunes es un postulado esencial del propio principio de separación de poderes. Es decir, ambas cámaras legislativas deben estar separadas. En segundo lugar estaría el poder ejecutivo, lo que nosotros conocemos como poder ejecutivo, aunque Montesquieu esto lo denomina literalmente poder ejecutivo de los asuntos que dependen del derecho de gentes. Y según Montesquieu, pues le corresponde a disponer la guerra y la paz, enviar y recibir embajadores, establecer la seguridad, prevenir las leyes y, básicamente, que es la función, como es obvio, principal, la que le da nombre, ejecutar la voluntad general, es decir, ejecutar las leyes. De alguna manera, este poder ejecutivo de Montesquieu engloba lo que John Locke había llamado poder ejecutivo y poder federativo, ¿no? Ambos aquí se concentran o van a formar parte de ese poder ejecutivo. Y en tercer lugar, el poder judicial, que que Montesquieu no lo llama poder judicial tampoco, sino lo llama poder ejecutivo relativo a los asuntos que dependen del derecho civil. Así como el poder ejecutivo stricto sensu, vamos a decir, era el poder ejecutivo relativo a los asuntos que dependen del derecho de gente, el poder judicial sería el poder ejecutivo relativo a los asuntos que dependen del derecho civil. Pero claramente se trata de lo que hoy llamamos poder judicial, porque para Montesquieu este poder consiste en castigar los delitos, juzgar las diferencias entre particulares y por lo tanto es resolver las controversias que se puedan producir en la propia aplicación de la ley y sancionar evidentemente